Bienvenidos, queridos oyentes y espectadores de nuestro programa. De nuevo estamos con todos ustedes, Juan Manuel y el que les habla, José Luis Pérez, intentando una vez más que todos estemos más despiertos, porque esto empieza a preocuparme. Hoy tengo un riesgo muy próximo de estar especialmente negativo y pesimista, Juan Manuel. Para eso te tengo a ti, para que... Sí, para suavizarte, ¿no? Contrarrestar. Y es que, vamos a ver, ayer hablaba yo con un sobrino mío, a un jovenzuelo que ha terminado la carrera recientemente y está ampliando estudios en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, es el típico jovenzuelo que aquí en España, pues, no perdía oportunidad de despotricar y criticar el imperialismo yanqui, su influencia, etc. Y ayer estaba entusiasmado con Obama y con los logros que había conseguido y tal. Y entonces, claro, me extrañó. Y resulta que lo que le llevaba a estar tan contento, tan entusiasmado con el país que le acogía hospitalariamente, en este caso los Estados Unidos, lo que le llevaba a estar tan contento con sus instituciones, en concreto en este caso con el Tribunal Supremo, era que habían ya veremos por una diferencia de 5 votos a 4, pero bueno, habían ganado los 5 a los 4, habían aprobado el que no iba en contra de la Constitución americana, el que se legislara el que dos personas del mismo sexo contrajeran matrimonio, es decir, que se rompía con una jurisprudencia y con una tradición de siglos, y ya intentaremos ver las consecuencias que tendrá esto para la sociedad americana, sin duda alguna muy negativas, porque como intentaremos analizar, el atacar el matrimonio formado por un hombre y una mujer, es decir, por dos personas del mismo sexo, el admitir como matrimonio otro tipo de uniones que nada tienen que ver con esto, con la unión de dos personas de distinto sexo, abiertas a la vida y con otra serie de circunstancias, que es lo que siempre desde el comienzo de los tiempos se ha considerado matrimonio, no desde que la Iglesia existe. Vamos a volver a repetirlo, a ver. Yo creo que venía pensando yo que cuando citaste antes el tema que querías tocar hoy, que se echa la culpa a la Iglesia. Es que es curioso que yo no había visto esto. Ya, sí, efectivamente, y cuando te pones a defender... Culpa de la Iglesia, que dice que la Iglesia es la que no quiere de ninguna manera... Sí, está discriminando a los homosexuales y privándoles de un derecho que tienen a... Bueno, pues esto que está tan extendido y que muchos de nuestros oyentes y nuestros espectadores pues puede que no entiendan, es decir, pero ¿por qué? ¿Por qué se niegan a los homosexuales el derecho a contraer matrimonio? ¿Qué problema trae eso a los que forman parte de un matrimonio como dos personas del mismo sexo? Si eso no evita que, pues sí, eso es un ataque frontal a la institución de la familia, porque como no es difícil de apreciar cuando le ponemos el mismo nombre a realidades que no tienen nada que ver entre sí, lo que hacemos es desvirtuar la realidad que nombramos con diferentes nombres. Hemos puesto alguna vez como ejemplo de esto el que si empezamos a considerar como democracias a todos los regímenes políticos, sin distinción sobre si allí hay o no división de poderes, si hay una dictadura o no, si todo lo llamamos democracias, pues las democracias reales pues pasan desapercibidos y llegan a desaparecer, porque cuando hablamos de democracias no sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando nombramos como matrimonio a una institución o realidad como puede ser la unión de dos personas, en este caso dos homosexuales, pero vamos a ponernos que no sea el único caso, que dos vecinos que viven juntos, pues que venga el derecho y diga que eso también es un matrimonio. Es decir, cualquier otro tipo de relación entre dos personas que no sea la que supone
la unión entre un hombre y una mujer que por su complementariedad psicológica, sexual y personal global, pues forman parte de una unión especial que no ha inventado ninguna institución humana, ni siquiera la Iglesia, repito, sino que nos viene dada por naturaleza. Esa tendencia a que un hombre y una mujer formen una única cosa, mediante su unión y entrega mutua abierta a la vida, donde es posible la generación y la educación de los hijos, que es lo que a su vez hace posible el crecimiento, el desarrollo de la sociedad, y que por tener esas características tan fundamentales, tan esenciales, es tan importante para la civilización. De ahí que nos alarmemos los que somos conscientes de este peligro ante lo que estos insensatos aplauden, como es lo que ha decidido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que por desgracia aquí en España ya se había adelantado el iluminado del Zapatero, ¿no? Allá habíamos hablado de que Zapatero y Obama pues son dos personajes con muchas similaridades en cuanto a su tendencia a hacer ingeniería social, en cuanto a su crasa formación respecto a lo que es una persona humana, no tienen ni idea, es decir, son unos auténticos analfabetos funcionales en cuanto a lo que más importa respecto a legislar sobre la sociedad, que es un buen conocimiento de la antropología humana. Es decir, que estas personas, pues yo no sé qué formación tendrán en otros temas, porque no estoy en condiciones de analizarlo, pero desde luego, en cuanto a su conocimiento de la naturaleza humana y de lo que más le conviene y lo que más le perjudica, son unos auténticos analfabetos. Me estoy refiriendo a quien fue responsable de la promulgación de esta ley en España, el Zapatero de nefasta memoria, y en Estados Unidos el Obama de... No sé si habrás comprobado que no se ha modificado esa ley. No se ha modificado, efectivamente. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ahí vamos. No es un tema... Que era una de las cosas que se había prometido y que la gente esperaba con... Exacto, que no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Exacto. Tanto la derecha como la izquierda están metiendo la pata en este tema. Exacto. Nos encontramos con una ignorancia brutal, tanto en los grandes partidos de izquierda como en los grandes partidos de derecha. ¿Qué hay detrás entonces de esta ingeniería social? Pues no hay un partido político, hay lo que me temo que cada vez sale más a la luz, que es el tema de la masonería. Hemos hablado muchas veces que tiene que haber una campaña orquestada detrás de estos ataques tan universales a cuestiones tan esenciales como es la vida humana, como es el matrimonio, como es la educación, como es el cuidado de la libertad de los padres a educar a sus hijos, la Iglesia. Es decir, todo está unido en cuanto a que es blanco de unos ataques furibundos, no aquí en este país y en el país vecino, sino en toda la civilización occidental. Detrás de esos movimientos tiene que haber alguien orquestándolos. No es casualidad que, como digo, se le inventen los mismos errores aquí en España que en Estados Unidos. Tiene que haber algo detrás que los une, que les dirige, y por desgracia ya iremos viendo. Yo en eso no tengo tampoco datos para demostrarlo o confirmarlo, pero detrás de esta ingeniería social y detrás de la ideología de género, pues está muy probablemente, hay datos para pensarlo, la masonería. Aquí en España hace poco, en un articulista de la Gaceta, pues hablaba de este tema, y se lo voy a leer a ustedes, es muy breve. Dice: en el homenaje, que según cuenta un blog de internet, tributó un centenar de amigos al expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, el exministro de Justicia, Fernando Ledesma, señaló que entre las cosas que le unían al homenajeado estaba su común pertenencia a la masonería. Estamos hablando del ministro de Justicia que durante su mandato se promulgó la ley de que sigue todavía vigente, y que además de ser vigente están insinuándola por todas partes, pero además a favor. Quiero decir que, por ejemplo, en estos días
próximos, pasados, se están celebrando fiestas conmemorando precisamente esto. ¿Cuál? O sea, el tema de... El tema, por ejemplo, de los matrimonios bueno, homosexuales, ¿no? Sí, que se le está dando una publicidad y una importancia desmesurada, intentando hacer apología de ese hecho, que es, en el fondo es un tema minoritario, pero parece que no hubiera cosa más importante en la sociedad en este momento que la homosexualidad. Exacto. Y sus supuestos derechos. Y además con el uso de la palabra de los homófobos, por ejemplo, claro. Que es que una cosa que hace más temblar, ¿no? Si alguien no está de acuerdo, pero es que fíjate, hablabas antes de este tema bueno, voy a acabar del tema este de la masonería y luego paso, porque vemos que hay mucho despiste respecto a esta cuestión, incluso entre católicos y entre creyentes, ¿no? Seguía diciendo que pertenecían a la masonería, pues el antiguo ministro de Justicia y el tribunal y el presidente, ya expresidente del Tribunal Constitucional, reconocido públicamente en una reunión que tuvieron recientemente. Y dice que tiene su picante periodístico, como lo tiene el que el abogado Francisco Navarrete destacase en el mismo homenaje que Sala recuperó símbolos masónicos en el Supremo, cuyos presidentes hasta 1940, según dijo, fueron todos masones. Recuerdo que en cierta ocasión un viejo amigo mío masón, un tal Fritz Steinberg, el hombre de la Fundación Naumann en España en los años de la Transición, cordial y hablador, se quejaba de los masones españoles por lo indisciplinados que eran, porque andaban a la greña entre ellos y organizativamente eran un desastre. Yo pensaba que los motivos de queja de Fritz provenían más de que fueran españoles que de su masonería, pero tengo para mí que hay también otros rasgos que distinguen a los masones españoles de otros europeos y americanos, como por ejemplo ese odio irracional, ellos que tanto se las dan de su espíritu racional, a todo lo que tenga que ver con la Iglesia. Eso distingue a los masones españoles. Suelen decir que eso es cosa del pasado, pero cuando se presenta alguna ocasión de demostrarlo acaban enseñando la patita. Y ahí tenemos a Pascual Sala usando su voto de calidad para declarar inconstitucional la facultad de la Iglesia de erigir universidades en España, sin pasar por el fielato de la autoridad civil. Y veo yo a doctos próceres como Zapatero investidos de autoridad para fiscalizar si merece ser una universidad la fundada por la Iglesia, que se inventó hace centurias la institución universitaria. En fin, masones españoles. Indocumentados, indigentes intelectuales como Zapatero, pues ahí diciendo si la que fundó las universidades, que es la Iglesia, tiene o no facultades para fundar universidades en España. Así estamos de penosa situación en esta España nuestra, pero enlazando con este tema que tú sacabas a colación, el tema de que actualmente pues haya una presión social brutal intentando pues mostrar como normal lo que no es normal y como general lo que es una anécdota, como es el tema de la homosexualidad, que estadísticamente pues es insignificante. Bueno, pues lo están intentando inflar, y que se considere como una... Pero que se hable de ello con toda normalidad, como algo muy suave. El que se hable pues está hasta cierto punto, podemos decir, normal, que el que quiera hablar de ese tema, que hable, pero que no se hable de otra cosa, que se intente enseñar en las escuelas a los niños, que se le intente imponer costumbres. Hay programas de ese tipo. Bueno, pues eso es lo que ya no tiene sentido. Organizados por entidades muy conocidas que se ofrecen gratuitamente a los colegios para desarrollar esos cursos. Y que hay algunos colegios, incluso católicos, muchos colegios que lo aceptan. Que ese es el gran error y la gran cuestión que desanima, es decir, que haya tantos católicos que no tienen las ideas claras sobre lo que se puede estar enseñando por parte de algunos de estos colectivos gays y de homosexuales a los niños. Es decir, que cualquier padre debería estar muy atento a saber qué se le va a decir o qué se le está diciendo a sus hijos en esta cuestión, pues es él el responsable de la educación moral y no
lo que se le ocurra a un colectivo sí, pero invitado se presenta de una manera que los padres posiblemente no se enteran. Bueno, pero por eso hay que decirlo en este programa. Sí. Ojo, los padres deben de conocerlo. Por ejemplo, en esos programas suelen terminar siempre con el regalo de un preservativo a los niños. Qué educativo es, ¿no? O sea, bien, chavales de 12, 13, 14 años que han asistido a un curso de formación de este tipo y que al final se les entrega un preservativo. Sí, bueno, y en esa línea van tipo de programas. Es decir, que en vez de formarles el criterio sobre cuestiones morales de mucha trascendencia, como es su sexualidad, pues se le induce con este tipo de prácticas, de regalarles preservativos o de ponerles ejemplos o de ponerles gráficos que no hacen más que actuaciones de formarlos. Es decir, eso es una auténtica escuela de corrupción de menores. En algunos casos estos programas que en algunos colegios católicos aceptan, y es un auténtico gol por la escuadra que le meten, y es muy importante advertir a los padres de que se pongan en guardia, porque esto está pasando deberían con bastante frecuencia. Con todos los tipos de programas de estos que se hacen en los colegios, que deberían ser públicos y autorizados por las familias, ¿no? Sí, y además exigir que el padre firmara por escrito la autorización a asistir después de haberse informado sobre el contenido y los métodos de ese curso. Bueno, pues por desgracia hay hasta revistas católicas que no tienen las ideas claras. Aquí en concreto tengo el ejemplo de un palo, entre comillas, que dieron desde el Observatorio Romano a una revista francesa que se llama Témoignage chrétien, Testimonio Cristiano, por su defensa del matrimonio entre homosexuales. Le señalaba el Observatorio Romano que igualar el matrimonio de un hombre y una mujer con el de dos personas del mismo sexo supone mellar uno de los pilares básicos de la sociedad. Pues que esto lo hagan desde una revista supuestamente o teóricamente cristiana, pues no deja de ser una cuestión que nos desconcierta, si no estuviéramos curados en salud, nos escandaliza, nos apena, y esto es un caso concreto que sale a la luz aquí en una revista de internet, pero esto puede estar pasando en otras muchas publicaciones, la falta de criterio, incluso en publicaciones cristianas, sobre cuestiones esenciales, sobre lo que conviene a la sociedad, sobre lo que conviene al individuo en cuanto a su moralidad, y esto es lo que realmente apena, ¿no? Como digo. Dice, voy a leer un poco más de esta crítica del Observatorio Romano. En un duro artículo, el vespertino de la Santa Sede, el Observatorio Romano, lamenta que la revista francesa haya defendido sin condiciones el matrimonio gay y que lo haya hecho acusando de homófobos a los que se oponen a estas uniones, que es lo que... La palabra esa es lo de siempre. Es tremenda. Diré, lo primero que hay que perder es el miedo a que te cuelguen este San Benito por defender la verdad sobre la sexualidad, y bueno, pues hay que saber que vamos a ser blanco de las iras de las corrientes que ahora mismo intentan imponer socialmente, ¿no? Es decir, que nos quedamos en minoría los defensores del hombre, entre ellos la Iglesia, por desgracia no todos los que en teoría deberían secundar las directrices de la Iglesia en cuanto a lo que al hombre le conviene, que es la verdad sobre el hombre, por desgracia no todas están haciéndolo, pero bueno, sin duda estos pequeños puntos discordantes no quitan la gran verdad de que la Iglesia es la vanguardia de la defensa de los derechos del hombre, la que está nadando contracorriente, la que se está imponiendo, la que está intentando que la verdad se imponga, y que está siendo el blanco de las iras principalmente de los masones y de todos los que están intentando difundir errores sobre el hombre que minan las bases de la sociedad. Es decir, que esto no interesa... Vamos a ver, esto no interesa solo a un grupo, a un partido político, no interesa, por supuesto, solo a la Iglesia. Si la Iglesia está interesada en la verdad sobre el hombre es porque su obligación es la defensa de la verdad, pero nos interesa a todos el que no se nos cuelen mentiras sobre la sexualidad humana. También es cierto, como dice aquí otro articulista, Carlos Esteban, que no son los homosexuales
y los masones los que se han cargado al matrimonio, que nos lo hemos cargado entre todos. Es decir, que llegan, no vienen estos a dar la puntilla al matrimonio, dice que vienen a dar el responso. El matrimonio ya nos lo hemos cargado. Indudablemente, pues la ley del divorcio exprés, la frivolidad en las relaciones sexuales, que minan de una manera frontal y directa la fidelidad matrimonial, que es esencial para la estabilidad del matrimonio. Fidelidad, que quiere decir uno con una para siempre. Abiertos a la vida, ¿no? Abiertos a la vida, es decir, esa es la verdad sobre el matrimonio, lo único que podemos considerar por naturaleza un matrimonio auténtico. Lo demás son sucedáneos. Entonces, claro, pues es un sucedáneo del matrimonio, una unión entre dos personas del mismo sexo. Bueno, pues es algo que llaman matrimonio y que no lo es. Pero también tampoco es un matrimonio probablemente la unión entre dos personas de distinto sexo que renuncian abiertamente a la transmisión de la vida, que lo único que pretenden es la satisfacción de sus caprichos y que, por lo tanto, eso que también en algunos casos se entiende como matrimonio, no lo es, de hecho, es una aberración de las relaciones de dos personas heterosexuales. Es decir, esa no es la unión que por naturaleza hemos conocido desde tiempos inmemoriales, que puede dar lugar a la generación de la vida, la educación de los hijos y el desarrollo social. No es de extrañar, por tanto, que la sociedad, desde el momento en el que se destruye la base matrimonial, empiece a desmoronarse en todos los demás aspectos. Fíjate como esto a mí es que me llama mucho la atención, y yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez aquí. Yo recuerdo los primeros libros de medicina que estudiaba mi hijo y que yo repasaba de vez en cuando. Esto aparecía el tema de la homosexualidad como un problema en libros de medicina, sí, donde estudiaban. Claro, pues que ese no es el tema. Sí. Pero y eso ha desaparecido completamente. Incluso ahora es posible que ni los médicos citan para nada absolutamente que sea una desviación. Bueno, ya ves que aquí en ningún momento hemos criticado o insultado al que sea homosexual. No, para nada. Es decir, una cosa es negarnos a que se considere matrimonio una unión entre dos homosexuales, que ellos pueden hacer lo que les dé la gana con su vida y nadie se va a meter en su conciencia, ni nadie se va a meter en su libertad. Pero con lo que nos estamos metiendo es con que una sociedad llame esa unión como matrimonio, le equipare, lo iguale al matrimonio entre dos personas de diferente sexo, le conceda el mismo rango social, le conceda las mismas prerrogativas, derechos que los demás, entre ellos el más escandaloso, que es el derecho a adoptar niños, y privar, por lo tanto, a estos niños no solo de una padre y una madre, sino ni siquiera con el sucedáneo de una familia natural, que es una familia adoptiva, ¿no? Pues se le priva de ese derecho fundamental de todo niño en base a unos supuestos derechos de los homosexuales que nunca deberían reconocerse en una sociedad, en contra de los derechos de los niños, en este caso de la adopción, porque es ir en contra de un derecho de los niños. Sí, al recibir la educación de los dos. No, que no tiene, que le privas de un padre y una madre, que es lo que un niño necesita para su correcto desarrollo psicológico y armónico. Es decir, que eso es un atentado al derecho de los niños, que hay que denunciar como una de las consecuencias de este error de considerar un matrimonio lo que no lo es. Seguimos leyendo. El matrimonio, añade el rotativo observador romano, no es solo, como escribe Témoignage Chrétien, un contrato, como otros muchos, que puede funcionar o no funcionar, sino la unión institucional que está en la base de la familia, nacida para proteger y garantizar el nacimiento de los hijos. Es decir, no es solo un contrato, que esto lo defendía incluso esta publicación, con la que se mete, es decir, que es increíble, ¿no? Es decir, es un desconocimiento sobre lo que es el matrimonio, con reducirlo a un contrato jurídico, siendo como dice aquí, una institución natural que está en la base de la familia, que ha nacido, que ha surgido, que está en la naturaleza
con el fin de proteger y garantizar el nacimiento de los hijos, algo tan esencial para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Si nos cargamos esto, no habrá nacimiento. Si hay nacimiento, serán unos niños privados de la correcta educación para poder ser unos buenos ciudadanos que formen parte y contribuyan al desarrollo social, y por lo tanto estamos ante un hecho muy desgraciado, muy penoso, que todos debemos de lamentar, el que se haya introducido en el derecho, sí, en la legislación, y hay que intentar que se derogue. Es decir, esta es nuestra obligación. En Francia hay un gran movimiento, como decíamos en un programa anterior, un gran movimiento de contestación social que no está identificado con un grupo, ni siquiera con la Iglesia Católica, para nada. Es decir, que hay ahí hasta homosexuales que se niegan a que sea considerado matrimonio la unión entre homosexuales, ¿no? Y hay representantes de todo tipo de creencias religiosas, judíos, árabes, cristianos, protestantes, católicos, de todo tipo. Es decir, todas las personas que ven en el derecho, en el matrimonio natural, como digo, que forma parte de la naturaleza humana, que nadie lo ha inventado, en la unión entre un hombre y una mujer para proteger y garantizar el nacimiento de los hijos, que como acabamos de decir, que ven como un bien que están intentando atacar 4 iluminados, 4 locos, y que es un peligro para todos. Parece que el tiempo se acaba. Finalizo. Decir que el matrimonio entre una mujer y un hombre es igual que aquel entre 2 homosexuales constituye una negación de la verdad que mella una de las estructuras básicas de la sociedad humana, la familia. No se puede fundar una sociedad sobre esa base sin pagar después un alto precio. Ese precio lo iremos viendo, pero ya estamos empezando a verlo. Pero bueno, no vamos a detenernos. Vamos a procurar todos, dentro de nuestras posibilidades, el defender a la familia, al auténtico matrimonio, como una forma de contrarrestar esta penosa situación. Y nada más por hoy, hasta el próximo programa.